La violencia contra las mujeres se ha ido agravando con el paso de los años. Gobiernos van y vienen. Los legisladores crean reformas al Código Penal con la finalidad de aminorar los delitos que están acabando con la vida de miles de mujeres en México. A pesar de los avances que se han tenido, la violencia está imparable. Pareciera como si los criminales se burlaran de la ley, aplicando su ley, la de destrucción y muerte. El caso que a continuación presentamos es un crimen de dimensiones escalofriantes, donde la justicia actuó poco y lento. María de Jesús Jaime Zamudio nace el 5 de abril de 1996 en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, siendo la tercera de 4 hijas. Los que la conocieron tenían la opinión de ella como una joven radiante, afable, solidaria, inteligente, con ganas de superarse. Su madre la describe como una hija amorosa, apasionada y defensora de los animales, estudiosa y selectiva en sus amistades. Marichuy, como la apodaban cariñosamente, contaba con 19 años de edad, amante del básquetbol y la lectura. Era una estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Cursaba la carrera de Ingeniería Petrolera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Tecomán, universidad referencia en México en esa materia, a la que había llegado gracias a una beca por sus buenas calificaciones. Ella vivía en una unidad que se llamaba Tecomán, en la alcaldía Gustavo Madero, puesto que le quedaba muy cerca de donde estudiaba. Sin embargo, Marichuy comenzaba a tener problemas dentro del instituto. Su madre, Yesenia Zamudio, relata que su hija era víctima de acoso por parte del maestro y también habían compañeros, tanto hombres como mujeres, que le hacían la vida imposible. Mediante capturas de pantalla en las que se aprecian conversaciones entre el docente Julio Iván N. y su alumna, Marichuy, donde éste le insinuaba que a cambio de favores sexuales aprobaría sin problema la materia de introducción a la perforación petrolera que ya había reprobado. Al ver este tipo de acosos, la señora Yesenia le dijo: ya salte de esa pinche escuela. Pero Marichuy, por amor propio, se presentó a ese examen de periodo extraordinario tras pasar estudiando todas las vacaciones de Navidad. Ella quería demostrar que era injusto que el maestro la reprobara por no acceder a sus chantajes. Señala Yesenia, que asegura que ese mismo año otro alumno de nombre Mario N. también le mandaba mensajes con amenazas. Entre los mensajes resalta uno aterrador, el cual dice así: no supe de ti en días pensando que te iba a encontrar en una bolsa negra. ¿Y no te puedes tomar ni 5 minutos para responderme? Le escribió una vez en un mensaje de Facebook, luego de que Marichuy también lo rechazara sentimentalmente en varias ocasiones. La noche del 15 de enero de 2016, Yesenia Zamudio explica que, por medio de engaños en los que habrían participado como cómplices 2 compañeras de facultad y Gabriel Eduardo N., el otro imputado en el caso, la joven de 19 años asistió a eso de las 8 de la noche a una cena en un Chili's, en la que también estaba el docente Julio Iván N. Horas después se fueron a un karaoke, y de ahí Marichuy quiso zafarse pidiendo un taxi para regresar a su casa en la alcaldía Gustavo Madero. Pero el maestro insistió en que la llevarían en su camioneta, que conducía el alumno Gabriel Eduardo y en la que en la parte trasera iban otras alumnas. Marichuy aceptó, pero en el trayecto, cuenta su madre Yesenia, la joven sufrió manoseos y trató de escapar de la camioneta sin éxito, ya que la taclearon y la volvieron a meter a la fuerza al vehículo. Una vez en la puerta del edificio de su departamento, ya en la madrugada del 16 de enero, testigos declararon que a Marichuy la llevaban forcejeando y jalando, mientras ella gritaba:
déjenme. Incluso ya en el interior de su vivienda, las roomies con las que compartía renta y que también estudiaban con ella en el poli, declararon que la joven les tocó la puerta pidiendo ayuda, aunque no la auxiliaron porque pensaban que se trataba de un asalto. Nadie la auxilió, dice enojada Yesenia, que explica que, de acuerdo con la investigación del caso, esa noche estaban en el departamento 7 personas: el maestro Julio Iván, el alumno Gabriel Eduardo, 3 roomies y 2 mujeres estudiantes, compañeras de Marichuy. Una vez en el departamento, el maestro Julio Iván y Gabriel Eduardo jalaron a Marichuy y la tiraron por la ventana, entre gritos desesperados de la joven, que fueron también escuchados por algunos testigos de la zona. Sin embargo, la historia que le contaron a Yesenia cuando fue a ver a su hija al hospital de Tecomán, donde días después moriría como consecuencia de las heridas en el cráneo y las fracturas en la cadera y el fémur derecho, fue muy distinta. Es que se cayó, Mari se cayó, cuenta Yesenia, que le dijeron las compañeras de su hija. El maestro y el alumno Gabriel le aseguraron que Marichuy enloqueció y se suicidó, mientras que Mario N., el otro compañero al que la joven había rechazado, fue a platicar con Yesenia y le dijo que su hija se quitó la vida porque sufría depresión y que de buenas a primeras brincó por la ventana. Pero Yesenia comenzó a investigar y a ver que había inconsistencias. Por ejemplo, a las roomies que dijeron que Marichuy simplemente se cayó, les cuestionó por qué entonces su hija les tocó la puerta gritando auxilio si tenía pensado tirarse por la ventana. Y a Mario le preguntó cómo sabía los detalles del supuesto suicidio si él no estaba presente en el lugar de los hechos aquella noche. Los 7 declararon lo mismo, pero los peritajes que se hicieron del caso y los testigos demuestran que están mintiendo, subraya tajante Yesenia, que apunta que la mecánica de lesiones aporta otros 2 elementos clave en el caso: que Marichuy no se tiró de cabeza al vacío, sino que cayó de pie y que trató de agarrar a sus agresores hasta el último segundo. Por eso traía en sus uñas piel del maestro Julio Iván y de Gabriel. Otro elemento clave para que se giraran órdenes de aprehensión en su contra. Es terrorífico. Son gente sin escrúpulos. Aunque mi hija no fue víctima solo del maestro y el compañero, sino de un contexto de violencia estudiantil que acabó materializándose en un feminicidio. Plantea Yesenia que tras el feminicidio se dedicó al activismo. En este feminicidio hay involucrado un maestro, pero en realidad fue un hecho de violencia en el que estuvieron involucradas muchas personas. Todos, de alguna manera, empujaron al vacío a mi hija, porque las mujeres que no la ayudaron cuando pidió auxilio y que encubrieron al maestro, también empujaron a Marichuy,
se la señala Yesenia. Incluso la propia institución educativa, el Politécnico Nacional, también fue cómplice del caso. Acusa a Yesenia, que asegura que le negó asistencia legal y psicológica y que dio carpetazo al caso planteándolo como un suicidio. Los mismos compañeros de Marichuy hacían comentarios al muro de Facebook de la mamá. Le escribían que estaba loca, que su hija era una drogadicta, que se había matado por su culpa y que era una mala madre. Cuenta la mujer que denunció ante la Fiscalía General de la República al Politécnico, institución que terminó por ofrecerle una disculpa pública el pasado 25 de noviembre de 2020, a raíz de una queja que interpuso 3 años antes ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y que derivó en la recomendación 9/2019. Dicha recomendación fue por falta de investigación y filtración de información en los casos de posible feminicidio, en la que la comisión documentó que en 50 casos, entre los que analizó el de Marichuy, hubo omisiones graves en las investigaciones, por lo que emitió numerosas recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Capitalina, al Tribunal Superior de Justicia de la capital y a la entonces Procuraduría de la ciudad, a la que instó a que, una vez aceptada la recomendación, realizara un acto público en el que reconociera su responsabilidad en estas omisiones y diera a conocer las medidas establecidas para evitar que se repitan. En el caso específico de Marichuy, el informe establece que a las 5 horas de la madrugada del 16 de enero llegó el primer elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que los vecinos llamaran a una ambulancia. El policía capitalino entrevistó a las personas presentes en el lugar de los hechos. Preguntó qué había pasado. Ingresó al departamento para ver desde dónde había caído la víctima, pero tras la intervención de la ambulancia se retiró del lugar sin asegurar el departamento ni el sitio donde cayó la víctima y sin dar aviso a la autoridad ministerial. Fue el hospital donde se internó a Marichuy el que dio vista al Ministerio Público de la Venustiano Carranza, aunque tampoco se cuenta con registro de apertura de investigación ni de diligencias inmediatas, tales como el aseguramiento del lugar de los hechos y los dictámenes en materia de criminalística. Un dato muy importante a mencionar fue que a Marichuy en el hospital estaba registrada como femenina de 33 años, cuando ella tenía 19 años. Al entrar Yesenia encuentra a su hija inconsciente, entubada. Los médicos le dicen que está en coma y que lo mucho le daban 1 hora de vida. Contaba con el fémur fracturado. Marichuy muere a los 8 días en un hospital particular. Los médicos le señalan que si hubiera sido intervenida inmediatamente, hubiera podido vivir. La Comisión de los Derechos Humanos afirma en su informe que tras los hechos, las compañeras de piso de Marichuy, así como los agresores, permanecieron en el departamento, pudiendo haber eliminado o manipulado evidencias periciales.
Por si fuera poco, la necropsia que le realizaron a la joven de 19 años carecía de requisitos básicos, como señalar la totalidad de personas que tuvieron contacto con el cuerpo y la no realización de estudios como exudados y la revisión del área genital para determinar si Marichuy sufrió violencia sexual antes de su muerte. Los peritos hicieron una necropsia a ciegas que no aportaba elementos relevantes para la investigación del caso, determinó la Comisión Capitalina. A raíz de lo sucedido, a la familia de Marichuy les han sucedido desgracias. Al papá le dio una depresión profunda, a su abuela un derrame cerebral y la madre perdió su trabajo. Eso es lo que significa en México vivir con ausencia de justicia y que, además, te criminalicen. Ante estas omisiones graves, Yesenia se convirtió en investigadora y en activista, creando el Frente Nacional Ni Una Menos. Participó de manera muy activa en septiembre del año 2021 en la toma de un edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro histórico de la ciudad. El objetivo de la toma era protestar por la incesante oleada de violencia en contra de las mujeres en México. Los autores intelectuales del crimen, maestro y alumno, continúan prófugos de la justicia. A 5 años y 9 meses del feminicidio, y tras una investigación inicial repleta de omisiones, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México concedió órdenes de aprehensión en contra de los agresores luego de que el Ministerio Público Capitalino aportara pruebas suficientes para sustentar la posible autoría de los hechos delictivos por ambas personas. La Fiscalía de la Ciudad también solicitó a la Fiscalía General de la República que tramitara ante la Interpol una ficha roja para su búsqueda y captura en más de 140 países en el extranjero. Analizando este caso en base al derecho, podemos definir que en las circunstancias de modo, el profesor Julio Iván Ruiz Guerrero y el estudiante Gabriel Eduardo N. habrían intentado abusar sexualmente de la joven de 19 años, de nombre María de Jesús Jaime Zamudio, pero al negarse, la agredieron y fue lanzada desde un 5º piso por los dos agresores. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana del 16 de enero. Con base en los elementos identificados, considero que procede la figura jurídica de archivo temporal, puesto que permite archivar provisionalmente la investigación cuando los datos se consideran insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance, lo que sucede en el caso de estudio. Los ministerios públicos son facultados por el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando deciden archivar un caso en el que no hay suficientes pruebas o elementos para establecer líneas de investigación. Cabe recalcar que este caso, con esta figura jurídica, las procuradurías y fiscalías estatales han logrado disminuir el número de investigaciones,
simulando efectividad en el sistema penal acusatorio. El delito se configura en el Código Penal Federal, Delitos contra la vida y la integridad corporal, capítulo 5, feminicidio, el cual dice: Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Así, finalizamos la investigación de este caso, el cual estuvo manipulado por las autoridades competentes desde un inicio, dando una vez más muestras de que en México existe una corrupción tremenda, sin la impartición de justicia que todos los ciudadanos merecemos. La violencia e ineptitud de las autoridades son evidentes y groseras. Casos como este exhiben que en México no se vive un verdadero Estado de Derecho. Te invitamos a que le des like al video, comentes y te suscribas. Hasta el próximo video.